Voy a invitar a continuación al doctor Darío Tropeano, en esta oportunidad en representación de la Federación de Cooperativas de Río Negro. Es docente de la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Economía. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y dado que este es un evento de cooperación, yo les voy a pedir que cooperen conmigo porque algunos de los organizadores me sorprendieron con una emboscada de este evento que yo pensé que iba a ser mañana y no hoy. Y entonces, bueno, hizo activar mis defensas orgánicas para moverme con rapidez y poder estar hoy. Yo voy a hacer un bosquejo muy general, voy a tratar de ser sintético y claro para todos ustedes, porque seguramente no debe haber ningún abogado, y si hay debe haber alguno que no conozco, y no quiero hablarles de términos muy técnicos, sino que se entienda la idea y el concepto de lo que vamos a hablar en estos breves minutos, y que algunas de esas cosas el licenciado González las desarrolló, las tocó, y que creo que es importante que tengamos presente y debatamos y podamos incorporar en esta alternativa de ponencias que dieron recién una página de internet. En realidad, más que ponencias, son pequeñas ideas que es importante que ustedes entren a esa página de internet y las formulen, aunque sean 3 renglones o 4 renglones, con palabras de ustedes, pero el problema es la idea. La idea es que obviamente siempre se puede modificar, se puede manipular, pero las principales ideas que ustedes tienen o que alcanzan a observar en este debate o en el proyecto que han leído o lo que quisieran ustedes para una cooperativa. El proyecto de reforma de esta ley de economía social, porque es más que una ley especial de cooperativas, es una ley de economía social porque engloba a 2 figuras jurídicas que son las cooperativas y las mutuales. Con respecto a las cooperativas, yo quisiera señalar 2 o 3 elementos para que nosotros consideremos. Uno es que se crea una unidad normativa, una unidad legal entre las cooperativas y las mutuales en esta ley, cuando en realidad existen diferencias técnicas y también económicas entre las 2 figuras. No es lo mismo una cooperativa que una mutual, porque si bien el objetivo es solidario, el objetivo es de una actuación colectiva, las cooperativas realizan actos de tipo netamente económico y si bien no existe fin de lucro para los integrantes de la cooperativa, sí existe la onerosidad y la posibilidad de ganancia y de realizar actos económicos en el caso de la cooperativa. De hecho, en todo el proyecto de reforma, el hecho económico, la actividad económica, la producción de valor, refleja la ley, refleja el texto. Tanto es así que este famoso concepto del acto cooperativo, que ha generado muchos debates en la doctrina a lo largo de los años, qué era, cuál era su definición. Siempre se decía, bueno, el acto cooperativo es los actos que realiza la cooperativa con el asociado o las cooperativas entre sí, pero este proyecto, además de sostener esa definición que está en la actual ley, que el acto cooperativo es la relación entre el asociado y la cooperativa, las cooperativas entre sí, agrega que el acto cooperativo es un acto económico. Y con esto significa toda una definición de principios para la ley, porque está prácticamente en el primer capítulo y en los primeros articulados de la norma. Las leyes se analizan con una metodología que tiene que ver con títulos, con capítulos, con secciones,
Entonces, esto es muy importante que consideremos que tiene una fuerte impronta económica el proyecto de ley, que en principio en un gran porcentaje adherimos. Adherimos porque incorpora una cantidad de figuras y realiza alguna cantidad de modificaciones que son importantes. Sí requiere definitivamente mucho ajuste técnico, legal, mucho perfeccionamiento técnico en la expresión, en los conceptos, que no es menor, porque después en las interpretaciones que se hacen, en la práctica o en los tribunales, es cuando se generan los problemas. Entonces una buena redacción y una buena precisión técnica es muy importante en una ley, para no abrir los puntos de debate, las interpretaciones. Lamentablemente nosotros en la Argentina no tenemos una buena redacción normativa y esta ley no es ajena a eso. No está, por lo menos el proyecto que tenemos, no está muy bien redactada. Uno de los problemas no menores y que también ha generado grandes debates a lo largo de las décadas es cuál es la condición del integrante de una cooperativa. La condición jurídica, si es un asociado o si es un socio. Ustedes habrán escuchado permanentemente el asociado, el socio. No es lo mismo, desde el punto de vista jurídico, ser un asociado que ser un socio. El socio es la caracterización jurídica que tiene la persona en las sociedades comerciales, una sociedad anónima, una SRL. El asociado es la definición, es la caracterización jurídica que tiene una persona en los entes sin fines de lucro, en las cooperativas, parcialmente, por lo que dijimos hace un rato, y en las mutuales. Todo el proyecto que vemos habla fundamentalmente del socio cooperativo, aunque comete el desliz en algunos capítulos y en algunas figuras de las cooperativas que se crean de hablar del asociado. Entonces esto es un tema muy importante desde el punto de vista técnico, precisar. Es absolutamente importante, porque siempre se sostuvo que la cooperativa era una sociedad cooperativa y que, si bien se regía por su ley específica, en lo que no estaba previsto, se regía por la ley de sociedades comerciales. Entonces, definir esta caracterización es importante, pero claro, tiene sus problemas técnicos también, porque no es igual el socio de una cooperativa que presta, como decía el licenciado, servicios de salud, que el socio de una cooperativa de trabajo, donde ahí el concepto de mancomunión, igualdad y solidaridad es más fuerte, no sería exactamente un socio. Entonces esto es un tema que debe resolverse. La cooperativa, la ley no define tampoco qué es el acto mutual, si bien define qué es el acto cooperativo, no establece qué es el acto mutual, cuando en realidad las mutuales están incorporadas en un capítulo de la reforma, y ya que sabemos que no es lo mismo la condición de la mutual de la cooperativa, debería definirse qué es un acto mutual. Una cuestión a remarcar también es la uniformidad del objeto para las mutuales y las cooperativas, que pueden desarrollar los mismos tipos de objetos sociales. Las mutuales y la cooperativa, lo dice en el artículo 1 o 2 de la reforma, uniforma el objeto o, para que ustedes entiendan, las actividades que pueden realizar.
Un tema interesante es que amplía la ley la regulación de los derechos y obligaciones de los socios, dice en este caso, que antes eran más restringidos, se sujetaban a 3 incisos creo que en la ley, y ahora regula un poco mejor, sobre todo las obligaciones del socio de la cooperativa. Es importante detenerse en una cuestión que el licenciado González la remarcó y posiblemente sea un tema delicado y de amplio alcance en esta reforma si no es modificado. La posibilidad de que ingresen lo que la ley denomina socios de apoyo, esa es la definición jurídica que le da, y cuando estamos hablando de apoyo, esto es claramente de tipo económico, de apoyo económico, a través de lo que la ley denomina aportes voluntarios. La incorporación de estos socios de apoyo, que traen plata a la cooperativa y traen gestión también, porque lo dice el proyecto de reforma, es la posibilidad de contar con hasta el 30% de los votos. Como decía el licenciado, desnaturaliza este concepto, la idea igualitaria de un hombre, un voto, que dio nacimiento a la figura de las cooperativas. Pero además pueden tener un control de hasta 1/3 de los distintos órganos de la cooperativa. Cuando yo les digo 1/3 de los distintos órganos, quiere decir que pueden tener hasta el 33% del poder de decisión en el consejo de administración o inclusive en la sindicatura. Esto no es menor. ¿Por qué? Porque el proyecto elimina la limitación histórica, fundacional de la figura de la cooperativa y operativa de la propaganda política. La ley establece, la vigente, que no puede haber propaganda o actividad política en las cooperativas por el marco de igualdad y la esencia que tienen. Más allá que históricamente en la Argentina ha habido cooperativas fundadas por socialistas, por radicales, pero en principio la cooperativa debe mantenerse alejada de la actividad política. Quiere decir que, dado que la norma establece como socios de apoyo que tienen hasta el 30% del control de la cooperativa, para que se entienda así, la posibilidad que esos socios sean, por ejemplo, entes públicos, Estado Nacional, lo dice claramente la ley, municipal o provincial, sin excluir a privados, porque no lo excluye la ley. No excluye a privados en esa posición de socios de apoyo con el 30% de control. No está expresamente excluido. En un párrafo de la ley habla del Estado provincial, municipal, otras asociaciones cooperativas, el Estado provincial, pero no excluye a privados. Y si lo combinamos eso con la eliminación de la imposibilidad de realizar propaganda política que tiene este proyecto de reforma, podríamos pensar perfectamente en un razonamiento muy corto, nada conspirativo, sino que elemental, que el poder político nacional, provincial o municipal,
intervenga como socio de apoyo, ejerza una posición de un control minoritario, pero de control al fin, porque tiene el 30% y desnaturaliza la unidad de igualdad de los participantes de estos tipos de asociaciones, y pueda tener el control y manipular de alguna manera políticamente una cooperativa. Esto es una cosa que debe necesariamente ser modificada, porque la naturaleza de una cooperativa impide que alguien, por más Estado nacional, provincial o municipal, o que sea una gran empresa con capacidad económica, realice un aporte y mantenga control sobre la misma. Para incorporar aportes, la ley establece otro mecanismo. Para asociarse a hacer actividades económicas en común, la ley establece la posibilidad de asociarse con otras personas jurídicas, la ley vigente, y esta también. Si la solución es esa, si lo que se busca es esa solución, si bueno, una cooperativa que necesita el gerenciamiento del Estado, de una empresa privada, o que necesita incorporar capital, bueno, hay posibilidad de hacer acuerdos económicos y contractuales sin que ese sujeto que viene a aportar o que viene a apoyar tenga una participación cercana a lo dominante sobre la cooperativa, que además hace estallar un principio histórico fundacional de creación de las cooperativas, como el que hemos ya hablado de la igualdad. Por otro lado, la ley incorpora la figura del grupo económico cooperativo, y con esto abonamos esta idea, esta posición que toma la ley respecto, que es una posición muy economicista de la reforma, o sea, dándole un cariz fuertemente económico a la figura de las cooperativas y las mutuales. Al hablar de grupo cooperativo, superficialmente, el legislador, el proyecto de reforma, incorpora lo que se llama el fenómeno del grupo económico, que es un fenómeno de grupo de sociedades, no desarrollado en la ley argentina todavía bien, es una tarea pendiente, pero vislumbra la posibilidad de un grupo económico cooperativo. Quiere decir que son más de una cooperativa agrupadas en una actividad económica de envergadura. En Italia, por ejemplo, ese fenómeno está bastante bien desarrollado, y en Suecia también. Digamos, cooperativas vinculadas por vínculos internos, jurídicos inclusive, que manejan un grupo económico de distintas cooperativas de grandes magnitudes comerciales. Esto es otro fenómeno de la ley de sociedades comerciales, la fenómeno del grupo económico, en este caso denominado grupo económico cooperativo, es una manifestación más de la comercialidad, lo económico, el fenómeno económico que tiene el proyecto de reforma. Después crea, sin una regulación muy específica y muy técnica, salvo en el tema de cooperativas de trabajo, que se explaya un poco más, se explayó el licenciado, pero el proyecto prevé la tipicidad o la formación en capítulos que no están desarrollados, sino están superficialmente mencionados, de distintos tipos de cooperativas que tienen
tipicidad social, o sea, que existen en la práctica bajo la figura general de la ley de cooperativa, pero no definida dentro de la actual ley, pero acá sí se las define y se les da un tipo especial, aunque no vimos la regulación específica. Cooperativas del Mercosur, cooperativas especialmente protegidas, refiriéndose a estas cooperativas de viviendas que a raíz de la crisis del 2001-2012 en la Argentina fueron impulsadas por los gobiernos nacionales y provinciales, entonces las denominan cooperativas especialmente protegidas, cooperativas simplificadas de escasos miembros, entre 6 y 20 miembros, lo cual es una figura interesante porque hay muchas situaciones de ese tipo, donde se hace más sencillo todo el sistema de los órganos, de la sindicatura, cooperativas escolares, fija la idea de las cooperativas de viviendas también y de seguros, y se detiene en 2 puntos que el licenciado conversó hace un ratito con ustedes, que es la figura de las cooperativas de trabajo y lo que se llama la ley, lo que define como cooperativas recuperadas. Las cooperativas de trabajo requieren, por su tipo, por su actividad, por sus características, participar de los principios generales que regulan una cooperativa o la actividad cooperativa, pero su funcionamiento, obligaciones y órganos deben ajustarse a una realidad concreta y muy particular como la de la cooperativa de trabajo. O sea, el mundo de hoy no está uniformado, tiene realidades diversas y particulares, cada una con sus características. Entonces no se puede uniformar todo porque es como meter en una olla milanesas con pescado y verduras, y no es así, no funciona así la regulación legal de los fenómenos y las relaciones sociales y económicas que existen en el mundo de hoy, que son súper diversas, muy características y sofisticadas en algunos casos. Entonces requieren una regulación específica. La cooperativa de trabajo requeriría, en un proyecto de la envergadura de esta reforma legal, una normativización, una especificación concreta y acorde al fenómeno que se refleja. Yo, cuando ingresé a este salón, el licenciado González ya estaba hablando del tema de las cooperativas de trabajo, pero francamente, en forma contundente y sin ningún temor a equivocarme, el proyecto como está conformado es mortal para las cooperativas de trabajo. Es absolutamente mortal, porque si bien comienza diciendo que no hay ningún tipo de vínculo laboral entre la cooperativa y los integrantes, todo el desarrollo del articulado posterior nos indica lo contrario. Por las obligaciones que tiene que tener la cooperativa de trabajo con sus asociados o socios, que todavía no sabemos qué son, las obligaciones con que la carga respecto a la prestación de servicios de salud, de aportes patronales y de riesgo de trabajo. En un ente como la cooperativa de trabajo, definido por la ausencia de recursos, porque en definitiva son trabajadores que se juntan entre todos con su esfuerzo común, ponen su capital de trabajo, que es su trabajo personal, para
llevar adelante un emprendimiento que les permita vivir, y después, si los excedentes permiten comprar máquinas o hacer otras inversiones, se verá, pero en principio el corazón de la figura es ese. Entonces, que una cooperativa de trabajo sin recurso económico se obligue a tener formalmente, en cuanto a sus obligaciones previsionales y jubilatorias, la carga de pagar mensualmente a sus integrantes, es como un contrasentido. Es preferible la figura actual del monotributista simplificado o del asociado cooperativo simplificado, porque la AFIP fácilmente lo puede definir, y que la cooperativa, en todo caso, con los servicios que presta, lo pague, que encarar toda esta serie de obligaciones, haciendo además responsable a los administradores, porque el mismo proyecto de ley establece el derecho de retención de la cooperativa de estas cargas sociales. Entonces, así como en las sociedades comerciales, el administrador hoy puede tener responsabilidad solidaria, y de hecho se debate en la justicia laboral constantemente, desde hace 7 o 8 años, la responsabilidad de los administradores societarios, no con uniformidad, pero hay muchísima ya jurisprudencia, sobre todo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde condenan con responsabilidad personal al administrador de una sociedad por retención de aporte. Entonces, esto a la cooperativa de trabajo realmente. Pero lo interesante que se combina con esto, y ya termino porque yo, bueno, hablo, lo interesante que se combina con esto es que en el caso de las cooperativas recuperadas, que no dice bien qué son, pero entendemos que se trata de las empresas quebradas, donde sus empleados se asocian en cooperativa, forman la cooperativa y recuperan la empresa quebrada, habla de que se ajustaría más, lo dice el proyecto, la figura legal de las sociedades laborales. Les cuento qué son las sociedades laborales. Las sociedades laborales es una muy cortita ley que en el gobierno de la Rúa, sobre el final de la Rúa, se sancionó, pero que no se reglamentó la ley, entonces no tuvo vigencia. Y la sociedad laboral era trabajadores que se juntaban y formaban una sociedad, no una cooperativa de trabajo, sino una sociedad comercial con las características de las sociedades comerciales, de la ley de sociedades comerciales, no de hecho, sino regularmente, porque estaban tipificadas, y por ende, al estar tipificadas por norma, preveía la inscripción en el registro, en este caso los órganos acá, los locales, el Registro Público de Comercio, la IGJ en Buenos Aires. Entonces, reflota y reintroduce el proyecto la posibilidad de las sociedades laborales como superadoras de las cooperativas de trabajo, de las empresas recuperadas en quiebra o de las que vayan a quebrar en el futuro y vayan a ser recuperadas por sus trabajadores asociados, ya no en cooperativas, sino en sociedades laborales. Un tema a considerar, analizar, novedoso, modifica la finalidad del agrupamiento, uno es cooperativo, el otro sociedad, así que, bueno, hay algunas cositas más, pero yo no quiero hablar 1 hora más ni 40 minutos, porque ya creo que me pasé unos 10 o 15 minutos, así que gracias a todos por su atención, que tengan un buen día. Doctor Darío Tropeano, de la Federación de Cooperativas de Río Negro, además docente de la UNCO, de la Facultad de Economía.